Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario. Y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una consultora de talento en la que trabajamos con CEOs, responsables de recursos humanos y managers de pymes y startups en los sectores de biotech y agri-foodtech que necesitan personal científico técnico altamente cualificado y les ayudamos a hacer más competitivas sus empresas y también a reducir riesgos en sus proyectos de I+D, reclutando y seleccionando el mejor talento científico. Hoy tenemos el placer de contar con Albert Mascarell. Albert es Interim Manager de spin-offs del sector de Healthcare y Biotech y Health Venture Builder. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Bueno, pues Albert Mascarell, es un gustazo. Es más, doctor Albert Mascarell, un gustazo tenerte hoy en el programa. Un placer, Manolo. De hecho, has dicho doctor, pero yo no terminé la tesis. ¿No llegaste a terminar la tesis? Vale. No la terminé. Salté antes. Me salté al mundo privado antes de terminarla. Me faltaba muy poquito, ¿eh? Ajá. Faltaba nada. Pero salté. Yo creo que podemos tirar de ahí. Sabes que el tema este es complicado porque hay veces que si hay personas que han estado mucho tiempo haciendo la tesis doctoral, uno asume que ha hecho la tesis doctoral, pero después a veces se pone de PhD, ¿no? Pero más interesante me parece que no terminaras la tesis doctoral que sí la terminaras. Así que después pasamos a eso, si te parece, ¿vale? Y disculpa el error. Bueno, Albert, hoy por hoy es Interim Manager en spin-offs. Ahora nos contará un poco más sobre su trayectoria. Pero si te parece, vamos a empezar por el principio de los principios, ¿vale? Vale. Tú estudiaste biotecnología, ¿no? Existía ya esta licenciatura, ¿no? Correcto. Hice biotecnología en la Autónoma. Luego me especialicé en bioinformática en la Pompeu con un máster de bioinformática que en esos momentos se hacían muy poquitos. Claro. Y allí empecé la tesis, ¿no? En el entorno de acabar la carrera, empezar el máster, empecé mi tesis doctoral en el CSIC, en el CRAC, lo que es el Centro de Investigación Agrogenómica, enfocado en bioinformática. Uh-huh. O sea, tú en ese momento tenías claro que la bioinformática era tu carrera, ¿no? Yo lo tenía clarísimo, o sea, veía clarísimo que, claro, hace ya de eso, que 20 años casi, ¿no? Pero se hablaba mucho de secuenciación de genomas. Yo era un fan del genoma, o sea, mi proyecto de final de bachillerato, ¿no? Del colegio normal, ya fue sobre el proyecto genoma humano, o sea, ya estaba como muy enfocado al genoma porque veía que eso era súper interesante, cómo estamos construidos los seres vivos, ¿no? Y si ligas eso a que la tendencia era que cada vez íbamos a generar más y más datos, yo lo vi clarísimo. En plan, el bottleneck aquí iba a ser analizar esos datos, no las máquinas, sino los softwares, los servidores, todo lo que era asociado con análisis de datos. Y además me gustaba la informática, con lo cual me la lancé a ello de cabeza y me encantó. Y buena parte de mi carrera se ha basado, en verdad, en bioinformática. Ahora ya no tanto, pero se ha basado en ello, sí. Yo creo que somos más o menos de la misma quinta y sí, yo sí recuerdo que durante los estudios se hablaba de Great Venture, ¿no? De una parte que ya no era tan científica, tan académica, ¿no? Y que sin embargo existía, pero existía en un país lejos, ¿no? Claro, entiendo que a ti te pilló justo en el momento de decir, oye, espérate, que aquí puede que exista un mundo mucho más allá de lo que estamos analizando, ¿no? Aquí en la universidad o en el hospital, ¿no? Tal cual. ¿Cuándo se da cuenta uno de eso, ¿no? De que realmente a lo mejor el futuro de uno, incluso el mundo, va hacia algo que no es ya tan de investigación académica? Bueno, al final es seguir las noticias, ¿eh? Tampoco, no es que yo fuera un visionario en ese momento, ¿no? Pero sí que como me interesaba el tema y me puse a estudiarlo y a buscar, bueno, al final también terminas una carrera y buscas en el entorno a ver qué es lo que se mueve, ¿no? Cuáles son las tendencias. Y sí que en ese momento tampoco era una súper tendencia, pero empezaba en España. Fuera de España era clarísimo, ¿eh? En España, yo creo que el máster que yo hice en la Pompeu era el primero que se hacía en toda España. Y bueno, no sé, yo es que lo vi muy claro. Vi la tendencia, igual y en ese momento sin quererlo ya tenía esa especie de visión empresarial, ¿no? De decir, tengo que mirar a años vista. Tenía compañeros que se lanzaron a hacer máster en biotecnología.
pensando, pero si ya eres biotecnólogo, ¿no? Y luego se encontraban con duplicidad de asignaturas. El hecho de hacer un máster para seguir estudiando antes de encontrar tu carrera científica o no científica, ¿eh? Pero yo en ese momento, por suerte, ahora lo veo y pienso qué bien que lo hice, lo vi clarísimo, que mezclaba lo que quería, tendencia, uso de la informática y una especialización que yo creía que era súper necesaria. Ya la hice antes, ya me fui de Erasmus, yo me fui de Erasmus a Italia durante la carrera a hacer bioinformática, un pequeño módulo concreto de bioinformática. Ya veía que eso tenía un cierto futuro, aunque si te soy sincero, yo lo entendía en ese momento en el entorno académico. Es decir, yo lo veía en pues, hacer un doctorado que incluya bioinformática, porque eso sí que era trending, ¿no? Estaba justo empezando. Y yo recuerdo en el CRAC, en el instituto donde hacía la tesis, no había bioinformáticos, yo era el único. Oh. No había, era el único friki, ¿no? Por decirlo así, que utilizaba datos, se empezaba a hablar. Sí que es cierto que en otras instituciones, yo hacía un doctorado en el que estaba físicamente en el PRB, con Nuria López en el GRIP, y allí eran muy potentes bioinformáticamente hablando. Pero en otros institutos, lo que te digo, no había nadie, ¿no? Con lo cual era un momento en el que se iniciaba todo ese boom. Y ya te digo, yo lo vi súper claro. A lo mejor te ha pasado otras veces en la vida luego, ¿no? Pero ¿qué valor tiene ser el distinto? El que es diferente. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. Y sí que es cierto que me ha seguido pasando, incluso en la multinacional donde he trabajado los últimos años, ¿no? No dejábamos de ser, mi equipo y yo, pero éramos los frikis dentro de un entorno muy dedicado a las ventas, al marketing, éramos los más científicos, ¿no? Sí que es cierto, ahora que lo haces pensar, que yo creo que toda la vida he sido así como un outlier, ¿no? Dedicándome a mezclar dos mundos y en el fondo es muy complicado porque tienes que entenderte entre los dos, pero generas un valor, yo creo, viéndolo con perspectiva, ¿eh? Se genera un tipo de valor muy diferencial, que es, puedes estar entre medio de distintas reuniones, eventos, entender los dos mundos y hacer que se unan esos dos mundos, ¿no? Y empezando con el doctorado, en el que uní esos dos mundos de la bioinformática y la genómica en plantas, que no estaba para nada unido, o justo empezaba, y a día de hoy sigo uniendo mundos, ¿no? Mundo científico con mundo empresarial, pues eso, pues 20 años uniendo mundos y siendo el nexo de conexión, pero es muy complicado, tiene sus retos, claro. Hay veces que no te entiende nadie. Más de una vez, ¿no? Pues, claro. Oye, entonces cuando estabas haciendo la tesis, ¿paraste para emprender directamente o fue un poco más transición? ¿No? Yo salté. Mi idea era terminar la tesis, sin duda. Yo en ningún momento tenía claro que quería dedicarme al mundo de empresa. O sea, yo salí de la universidad, mi máster, mis historias, doctorado, ¿no? Era como una línea muy clásica, al menos en biotecnología era o haces investigación o no hay casi nada más fuera, ¿no? Que a día de hoy lo veo y pienso, madre mía, si hay un mundo infinito, ¿no? Ahí fuera. Pero lo tenía como muy marcado, muy lineal. Yo empecé, y sí que es cierto que estuve 3 o 4 años haciendo la tesis, que la podría haber terminado por tiempos, ¿no? Pero como que hice esta duplicidad, estando en un sitio, luego en otro, haciendo el máster a la vez, pues al final se me alargó un poquito todo. Pero es que, sinceramente, dejó de interesarme. Yo no me veía como postdoc. Yo veía a los postdocs y pensaba, hostia, yo no quiero estar así toda mi vida. Que es muy interesante lo que hacen, ¿no? Pero entendiendo muchísimo de algo muy pequeño, no me interesaba. Y, sinceramente, tampoco tenía un perfil de científico muy alto. Mis publicaciones eran muy normalitas. Y dije, no, por aquí no vamos bien. Así que me busqué un poquito la vida y mi primer salto no fue a una empresa propia. Me fui a una startup en Madrid, que sí que ya era científica. Estaba montada, financiada por Telefónica, bien financiada inicialmente. Y ahí me fui de business developer, creador de la empresa, un poquito iniciando. Era un equipo muy joven de 2 fundadores que querían hacer drug discovery computacional. Tenían una patente, era chula, tenían una patente que habían hecho en uno de sus másteres en Estados Unidos. Eran propietarios que venían del mundo de la telefonía y entendían muy bien la optimización de ciertos procesos, ¿no? Para que fueran rápidos, eficientes computacionalmente, etcétera. Y querían unir eso al mundo del diseño de fármacos computacional. Yo venía de este mundo de la bioinformática, conocía partners del PRB, del GRIP, bastante gente que era potente en este entorno. Y dije, pues me voy para allí. Así que no terminé la tesis y me salté
a emprender, sin ser yo el emprendedor principal, pero a emprender con un grupo de personas que tenían una idea chula. También es cierto que eso, como buena startup, duró un año, pero bueno, cosas que pasan. ¿Fue un choque dramático de culturas o no? ¿Cómo fue ese...? No es un choque dramático, porque al final el entorno es muy similar. No es lo mismo saltarte de un doctorado a una multinacional farmacéutica, que el choque es muy bestia, pero saltarte a una startup es lo mismo, es muy dinámico. Sí que dejas de hacer pura ciencia, pero no dejas de desarrollar un producto que está basado en temas científicos. En este caso era software, ¿eh? Pero detrás hay mucha ciencia. De hecho, establecíamos colaboraciones intentamos con el Mare Nostrum, con los grupos de investigación. O sea, al final hacíamos links muy buenos con científicos, teníamos colaboraciones con la Universidad de Zaragoza muy potentes. No deja de haber ciencia detrás de una startup científica, lo que, claro, no te dedicas todo el día a investigar. Hay que hacer muchas más cosas, hay que darle salida comercial, hay que hacer aspectos regulatorios. Y cuando los equipos son pequeñitos, haces de todo. Con lo cual, ahí aprendí lo que no está escrito. ¿Qué aprendiste que no tenías ni idea? O sea, alguna cosa que fuera clave para que funcionara, no sé si a nivel de productividad, de los tiempos, ¿qué fue realmente algo clave? Yo creo que eficacia en los procesos, es decir, una tarea concreta, no sé, hay que hacer algo, ¿no? Hay que desarrollar este módulo. No podemos estar 3 meses, hay que hacerlo en 3 días, ¿no? No es perfecto, no pasa nada, ya se va a iterar, ya haremos mejoras. O sea, aprendí, sin saberlo, aprendí muy bien el concepto del Lean Startup, ¿no? De hacer algo, probarlo, volver a iterar, volver a mejorar, seguir probando. Esa eficiencia productiva la empecé a aprender allí, pero sobre todo el choque más o el aprendizaje más brutal fue detrás hay un cliente, hay todo un proceso para llevar de esto que estamos creando hacia el cliente, ¿no? Porque en academia se crea, descubres, creas cosas, las publicas y sigues, ¿no? Tu vida sigue investigando más, creando más, siguiendo un poco de forma lineal. Aquí creas algo, pero es que hay alguien que tiene que comprarlo. Hay unos partners que te tienen que ayudar, hay unas distribuciones, o sea, hay todo un ecosistema empresarial y un lenguaje empresarial que fue lo primero que aprendí de golpe. O sea, yo recuerdo llegar allí y ver mis primeros contratos de colaboración con universidades, con grupos de I+D, y yo leyendo esos contratos no entendía nada, porque era un lenguaje totalmente distinto a los papers científicos que estaba acostumbrado a leer. Ese fue un choque bestia. Pero bueno, te vas acostumbrando con los años, ¿no? Oye, y cuéntanos un poco cómo empieza la venilla emprendedora, que yo creo que ya la tenías, ¿no? Pero ¿de dónde surge, no? Porque tú estás trabajando en principio aunque sea un spin-off, por cuenta ajena, ¿no? ¿Cuándo empieza a cambiar la cosa? Yo no vengo de familia de empresarios, ¿vale? Con lo cual no es algo que venga de familia. Mi familia es una familia muy normal, o sea, no hemos tenido nunca empresas, trabajadores al uso, ¿vale? Pero no sé por qué. Desde bien pequeñito ya era así. O sea, yo recuerdo, igual no queda muy bien explicarlo, pero recuerdo comprarme una grabadora de CDs y vender CDs, digamos que regrabados, con mercadillo, ¿no? pistas mezcladas a los profesores, a mis compis de clase y tal, que no es una emprendeduría muy potente, ¿no? Pero, bueno, el crear cosas, ¿no? Al final era un servicio personalizado de creación de música a medida, ¿no? O sea, yo lo veo y pienso, joder, sería el primer Spotify, ¿no? Bajando a la tierra, pero al final no sé, me gustaba crear cosas y darle una salida. Luego en la academia eso se pierde, obviamente, porque se basa en la publicación, ¿no? Que al fondo también tiene una salida, es esa publicación y ese reconocimiento, ¿eh? Pero yo creo que estaba dentro de mí sin saberlo, o sea, yo creo que me encantó el paso que hice a esa startup. Luego volví, eso fue un poco desastre, como muchas startups que acaban explotando internamente, muchas veces por temas de los socios, ¿eh? Y si quieres hablaremos de estos temas. Luego volví y me puse en la Pompeu, tenía que trabajar, yo no tenía mucho capital, ¿no? Tenía que trabajar, me puse en la Pompeu con la suerte de que el proyecto donde me puse era también público-privado. Es decir, había una empresa que subcontrataba o tenía de partner al grupo de investigación donde yo me puse, ¿vale? Y lo mismo, desarrollábamos software, desarrollábamos muchas cosas, pero siempre había el cliente o cómo vamos a vender esto en el punto de mira. Y yo creo que fue orgánico, entre que igual lo llevaba en mi ADN y las experiencias que la vida me fue trayendo. Tampoco es que yo decidiera, mira, voy a ir a ese grupo de la Pompeu porque hacen eso, no. Me fue viniendo, ¿no?
Y ahí empezó todo. De la Pompeu salió la primera spin-off y de allí pues hasta el día de hoy que es que me he dedicado al mundo de las startups siempre, ¿no? Pero con el paso de los últimos años en la multinacional porque nos adquirieron, pero siempre en startups. Y yo creo que me voy a dedicar a este mundo, no lo sé, pero yo creo que me voy a dedicar siempre. Más pequeñas, más grandes, pero es un entorno dinámico, interesante. Es espectacular. Claro, lo llevas en la sangre, ¿no? Tú ayudas, como me decías antes, tú ayudas a crear empresas. Es que es sencillo, ¿no? A día de hoy ayudo a crear empresas. Lo hablábamos antes, ¿no? Yo empecé la primera empresa en el sofá de mi casa, pensando en una idea, que obviamente no es la que fue luego en el mercado, y acabé en los últimos 5 años, después de la adquisición, en una multinacional farmacéutica, expandiendo negocio internacionalmente, formando equipos, vendiendo muchísimo, comprando laboratorios, o sea, una trayectoria desde muy pequeñito a ver cosas muy potentes, de las que obviamente ya no eres una parte relevante, ¿no? Porque eres uno más dentro de una cadena de valor, de una grandísima empresa. Pero verlo todo, yo creo que me ha dado una visión de, sobre todo, en qué solemos fallar, porque yo he fallado mucho, he sufrido muchísimo, ya te digo, he fallado en miles de decisiones, y a día de hoy, si puedo ayudar a alguien a que sea más fácil ese camino, es una maravilla, ¿no? Y ver cómo los proyectos van creciendo y se van formando con sus challenges, es súper reconfortante. Seguramente no me voy a hacer rico como trabajando en una multinacional. O ya se verá, pero el proceso es tan reconfortante y estar cerca de ideas brillantes, muchas de ellas, de patentes súper potentes, que ves cómo les ayudas a darle una salida, que está lejos todavía al mercado, pero ayudas a que eso vaya caminando hacia el mercado, que no se quede encallado en la academia, eso me reconforta un montón. O sea, es que me hace sentir realmente orgulloso de ciertos días que digo, hostia, hoy lo hemos hecho súper bien, hemos avanzado un montón en esta definición de esta estrategia, con este partnership, ¿sabes? Es súper, a mí al menos me interesa un montón. Estoy contigo. O sea, dentro de que yo no hago esto, ¿no? Sí doy muchas formaciones, ¿no? A investigadores, a veces en la academia. Y claro. El otro día me venía una persona que ya ha lanzado su proyecto, ¿no? Yo no me acordaba bien, pero me dijo, Manolo, oye, pues nada, que todavía me acuerdo de la charla que diste hace no sé cuántos años, ¿no? Allí fue en CRG, creo que fue, en Barcelona. Y me dice, y la verdad es que me quedé un poco planchada cuando hablé contigo, porque no sé lo que me dijiste, que me dio mucho coraje y no lo entendí. Yo no me acuerdo lo que le dije a Albert, pero claramente le toqué la fibra, no sé si lo hice queriendo a lo mejor, y le toqué la fibra y realmente ese fue como el inicio de decir tú, esta persona puede hacerlo, pero claro, depende de qué le digas o cómo se lo digas, esto funciona o no, porque que funcione o no el proyecto, eso pueden ser 1000 cosas, ¿no? Pero que la persona claramente vaya por ello cuando pasa el tiempo y te viene diciendo, oye, pues al final, mira, aportaste esto, aunque sea una cosa muy pequeña, pero mira, es mi día a día, ¿no? Yo creo que es súper, súper reconfortante, estoy contigo. Y además es que hay que buscarlo eso, es decir, si me posiciono en Albert de hace 15 años, yo me pensaba que yo solo podía, con mi idea, con mis historias, con nuestros socios, nuestro equipo, y no es así. A día de hoy me doy cuenta de lo importante que es acompañarte de gente que haya hecho un camino antes, ¿no? Y no es por vender ni nada, pero es que es realmente importante. Yo siempre explico una anécdota y es, en el año 3, más o menos 3, 4 de nuestra primera empresa, contratamos un mentor, ¿vale? Un mentor conocido de un sector distinto, pero que tenía mucha experiencia empresarial. Nos costó un dineral, ¿vale? Nos costaba un dineral. Y realmente, al cabo de 3, 4 meses de la relación con esta persona, se lo planteé a mi socio y le dije, realmente hay que seguir pagando este dineral, si no nos está aportando nada, el negocio no mejora. Estamos sufriendo igual, no incrementamos ventas. Con perspectiva, y estuvimos así un año, ¿vale? Con un servicio mensual de mentorizaje. Con perspectiva, esa persona nos ayudó burocráticamente a hacer muchas cosas que podríamos haber hecho quizás solos, pero nos infundó una idea en la cabeza y era hacer servicios más pequeños, más baratos, con un target de cliente mucho más enfocado. Eso fue, esas 3 palabras, 3 conceptos, fue lo que años más tarde nos permitió vender nuestra empresa a una multinacional. Sin eso, seguiríamos sufriendo, ofreciendo servicios quizás generalistas
fuera de precio, ¿sabes? O sea, al final, un mentor necesitas escucharle, necesitas entenderle y no es inmediato muchas veces. Lo que sí que he aprendido es que es básico tenerlo de tu lado y, como dices, te planta una semillita que igual un tiempo más tarde te resuena y florece, ¿no? Y dices, ¡guau! Es verdad, esto me lo dijo Manolo ese día que dio esa charla, ¿no? O sea, es espectacular. Es espectacular. Oye, cuéntanos, Albert, ¿cómo fue ese primer proyecto como emprendedor ya 100%, con tu sello de Soy Emprendedor? Resumido corto, una tortura, un camino durísimo y larguísimo con un final feliz, ¿vale? O más o menos feliz. Empezó todo, yo estaba en la Pompeu, como te he dicho antes, ¿eh? Había vuelto de Madrid, estaba en la Pompeu, en esta empresa, digamos, público-privada, y eso, como buena startup, volvió a explotar, ¿vale? Y se fue al garete. En ese momento, yo trabajaba en un grupo de investigación donde su socio, que era Jordi Villar, un tío brillante y con una mente también bastante empresarial. Ya se había montado, ¿no? Ya estaba colaborando con una empresa, con otro socio, tal, montando cositas. Y en ese momento, bueno, me surge la idea de montar lo que vendría a ser un software as a service para dar servicios de bioinformática. Había pasado todo este tiempo que te comento, pero la bioinformática seguía siendo un bottleneck en toda la academia, ¿vale? Y habían aparecido los clouds, Amazon Web Services, todas estas historias que permitían poner pipelines de bioinformática en la nube y hacerlo, pues, software as a service, pay-per-use, ¿no? Dije, ¿por qué no hacemos esto? Que podría ser súper diferencial. Le tocamos la idea, le encantó el concepto, venía bastante ligado a lo que ya veníamos haciendo en ese proyecto. Junté un amigo de la universidad que estaba de comercial, un tío súper potente a nivel de ventas y marketing, con una compañera del máster de bioinformática que es una investigadora brillante. Hoy en día está en una súper empresa en Estados Unidos como directora técnica. Y bueno, sumamos estas 4 piezas y dijimos, va, pues nos lanzamos. Obviamente nos lanzamos, tardó un tiempo, ¿no? Pero fue bastante orgánico. Al final, también, de nuevo, me quedaba sin trabajo, tenía que buscarme de nuevo la vida y dije, mira, pues esta vez voy a hacer lo que dices, ¿no? Esta vez lo voy a hacer yo. Ya llevo 2 proyectos donde el propietario, el founder, es otro. Los 2 han ido mal. Bueno, lo peor que me puede pasar a mí es que me vaya mal, ¿no? Y ya está, ya está. Tenía unos pequeñitos ahorros que había conseguido y dije, mira, pues me doy de plazo este medio año o estos 8 meses, ¿no? Y si no funciona, pues me busco un trabajo. ¿Tú tenías claro eso? ¿Tenías el deadline tuyo de decir, si llego hasta aquí y hasta aquí punto? Vale. Yo tenía X dinero que puse en la empresa. Nada, yo puse 3.000 euros. Luego sí que fuimos ampliando capital, pero al principio puse esos 3.000 euros y tenía un budget ahorrado para aguantar 6 meses, 7 meses. Luego, obviamente, fueron 10 años, ¿no? Pero sí, tenía muy claro que había un deadline, un tiempo en el que yo ya necesitaba salir a buscar trabajo, porque si no, pues me quedaba sin dinero para comer, ¿no? Claro. Y eso te genera un sentido de urgencia, claro, que no te lo genera nada más. Yo creo que en la vida, ¿no? El tener decir, tengo 6 meses. Y no es que me los dé yo de plazo, sino porque es que realmente los tengo. Claro. En 6 meses tengo que salir a buscar un trabajo, encontrarlo y volver a generar ingresos para la vida, ¿no? Para tu alquiler, para tu comida, para tus... Oye, pero eso que dices no lo veo tan obvio, ¿eh? Porque, o sea, aparte de que en el fondo puedes encontrarte un coste de oportunidad del cual no eres consciente, entiendo que hay muchas empresas, spin-offs, ¿no? Sobre todo, que no tienen esa claridad de cuándo hay que terminar, ¿no? Especialmente si el proyecto depende de financiación y tu día a día es buscar esa financiación. Claro, ¿cuándo empieza y cuándo termina esto? Ya, claro. Ten en cuenta que el equipo que emprendíamos esto, al principio era solo yo, ¿vale? Yo no era doctor. Yo no podía optar a las clásicas Torres Quevedo, que ayudan mucho a alargar este proceso, ¿no? Vale. Que está muy bien, pero por otro lado, viéndolo en perspectiva, no hay esa sensación de urgencia. No va a hacer rápido un producto y sale rápido al mercado a testearlo. Entras en una espiral, a veces hasta un espiral dañino de subvenciones, pedir ayudas, más subvenciones, más pedir ayudas. Si tienes la suerte de que empiezas la empresa solo, ¿no? O sola, eres doctor y te dan una Torres Quevedo, esa espiral puede ser infinito. Puedes estar un año solicitando ayuda sin crear nada, sin arriesgarte.
Claro, yo no podía hacer eso porque yo no era doctor. Mi socio comercial, obviamente, mucho menos era doctor, ¿no? Con lo cual, enseguida tuvimos que, con las herramientas que habían, el poco dinero que habían y las horas de todos, crear algo, salir al mercado y, obviamente, sí que fuimos a buscar financiación. Pero no de esta que te alarga este bucle, ¿no? Enseguida cogimos deuda de Enisa, que sí, era dinero, pero había que devolverlo. O sea, el modelo de financiación inicial fue tal que nos generaba urgencia de mercado. Y eso tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero con perspectiva nos hizo llegar más rápido al mercado, ofrecer servicios que igual de otra forma no hubiésemos hecho porque no hubiese habido la necesidad de facturar, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? ¿Dime? ¿De qué año estamos hablando? 2011, 2012. Claro, ha cambiado mucho el ecosistema, ¿no? Desde el 2011. ¿Tú crees que hubiera Ahora pasado algo parecido? O sea, si hubieras empezado ahora, ¿qué hubiera cambiado? Si hubiese empezado ahora, seguramente hubiese ido a buscar inversión privada mucho más rápido. Porque ahora sí que hay un ecosistema, digamos, de soporte a las startups que en ese momento sí que había, pero era muy pequeño. Hoy la empezaría distinto. Hoy la empezaría, bueno, yendo a buscar los inversores iniciales que me permitieran crear un buen producto con una buena idea, muy focalizado. Me ahorraría los 3-4 primeros años de mi empresa, que fueron ir a facturar en lo que se pudiera, como se pudiera, ir a captar proyectos de financiación como se pudiera. Me ahorraría esos años, si fuera exitoso, porque también puedes salir a buscar inversores y no ser exitoso, ¿no? Pero si lo fuera, me ahorraría 3 o 4 años de dar vueltas, pivotar, probar, pero que también a veces es necesario, porque si la idea no está muy trabajada, muy focalizada, esos años también son necesarios. Y esa lucha de mercado me ha enseñado lo que no me va a enseñar nunca nada. Ir a ver a médicos, ir a pelearme por centros de investigación de todo el país con investigadores para intentar hacer proyectos. Aprendí lo que es vender, aprendí lo que es seguir una venta, entender las necesidades de la persona, pivotar mis productos para ofrecer esa solución. Eso lo aprendes luchando, ¿no? De esta forma que te digo. Si la idea la tienes ya muy focalizada y muy concreta, o ya lo tienes de base porque lo has aprendido antes, o te ahorras el proceso porque el inversor te va a ayudar, ¿no? Claro. Oye, cuéntanos cómo es la transición hacia el siguiente proyecto. ¿Fue algo que claramente cerró y no había otra forma de hacerlo? ¿Fue varias cosas en paralelo? Siempre, o sea, yo digo que he montado 3 empresas durante estos años, ¿vale? La realidad es que todas partían de la misma matriz, ¿vale? El mismo core era software, genética personalizada, mismo tipo de servicio, ¿vale? Pero las empresas se dirigían a tipos de clientes distintos, con enfoques muy distintos y al final también el servicio era muy distinto. Te explico. La matriz era la misma que creamos en 2011. Era un software as a service para análisis bioinformáticos de genomas, epigenomas, todo lo que fuera gran dato masivo, ¿vale? Luego creamos, al final serían verticales, pero creamos distintas ideas. Nos enfocamos con esos servicios a medicina, ¿vale? Y ahí que ofrecíamos servicios de genética también, pero no genomas, sino SNPs, pequeños paneles, algunos paneles de NGS, pero mucho más enfocados, mucho más targeteados, con un análisis bioinformático que no pretendía ser investigador, ¿no? Un resultado para investigador, sino dar solución real a ese médico, ¿vale? Con lo cual teníamos la unidad o la empresa más científica que seguía desarrollando, era la matriz, era el core tecnológico que desarrollaba pipelines científicas y luego las adaptábamos a esta unidad que hacía B2B con médicos y a otra que lanzamos tipo 23andMe, si te suena la empresa, pues algo muy parecido que era un B2C, ¿vale? Con la diferencia de que no teníamos a Google detrás y hicimos lo que pudimos. Pero al final todo era lo mismo, era laboratorio, más o menos profundidad de secuenciación genómica, bioinformática, más o menos pipelines, ¿no? Más o menos software y eso sí, con un enfoque final de cliente muy marcado. O sea, si tuvieras con la misma máquina lo que sacábamos para cada una de las distintas líneas, el resultado final era totalmente distinto. Uno para científicos eran gráficas y p-values y muchas cosas. Para médicos era un diagnóstico,
un pronóstico en base a la genética de esa persona, y para el directo consumidor era totalmente distinto. Eran planes nutricionales, digamos, más experiencial, ¿no? Más de haga clic aquí y vea usted su plan personalizado para tal, ¿no? Claro, así contado parece hasta sencillo, Albert, porque tienes una matriz, ¿no? Y ahora simplemente es entender qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Y aplicarlo. Pero aquí, claro, aquí el cuello de botella es cómo se entera esa persona que el servicio es adecuado para ellos, ¿no? Y solo, o sea, entiendo que solo diferenciar un B2B o un B2C a nivel no científico son dos cosas diferentes, son dos modelos diferentes, ¿no? ¿Cómo se hace eso? O sea, dentro de que tú tengas la idea muy clara y que conozcas dónde pueden estar, o incluso más de un sector, ¿no? ¿Cómo haces para que haya una canalización de todo ese producto hacia un mercado que tienes que acercarte a él, ¿no? ¿Cómo te acercas a esos diferentes mercados o a esos diferentes tipos de clientes? Yo siempre digo lo mismo. Tienes que entender, o cuando hablo con startups, siempre les digo lo mismo. El producto es el que es. Y tú puedes hacer productos, ¿te acuerdas lo que te he dicho del asesor? Más pequeño, más barato, más targeteado, ¿no? Al final, todo startup tiene un producto. Si ese producto puede ser útil para varias cosas, aunque estés trabajando en una línea, hay que tener en mente las otras. Es diversificación pura y dura. Yo veía 23andMe como se creó, no paraba de escalar, no paraba de captar inversores y pensaba, este modelo es súper interesante. Veía el modelo de marketing detrás del 23andMe, no tan solo la monetización por servicios de genética. Yo veía el marketing detrás y pensaba, esto es súper interesante, aquí hay un mercado muy interesante. Iba a hablar con médicos y me decían, es que la genética ni la tocamos aquí, es solo diagnóstica de fibrosis quística, por decirte algo, pero hay todo un mundo de entender el metabolismo de la persona y adaptar fármacos, dietas, productos OTC, toda una gama de productos y soluciones que no se estaban personalizando. ¿Qué me refiero? Que el producto siendo el mismo, tuvimos que entender las necesidades de cada cliente. Las vimos porque obviamente cuando estás en una empresa no paras de leer tendencias, no paras de buscar competidores, ¿no? Estás muy activo buscando dónde aplicar tu producto o tu servicio para crear una nueva unidad de negocio o para algo más rentable. En nuestro caso fue muy orgánico porque lo veíamos y decíamos, en la academia estamos muriendo. O sea, nuestra propuesta inicial académica murió. Recuerdo tener la oportunidad de ser partner preferente de Illumina en cuanto al tema del software as a service y sus clouds, pero perdimos esa oportunidad, no lo supimos hacer bien. Con lo cual, pues allí, a los 2-3 años, nos vino una ola de competencia espectacular. La idea inicial de la bioinformática es diferencial, bottleneck, software as a service, ya estaba muriéndose. Y lo vimos y dijimos, esto está yendo hacia abajo, tenemos que hacer algo distinto. De nuevo, la necesidad también, Pero entre que detectas... Dime. Tú lo has dicho, que tienes que ser tú. Tú estabas en el hospital hablando con ese médico, ¿no? Porque claro, una spin-off no tiene 6 o 7 comerciales, ¿no? O personas que... No, tienes que ser tú. Es que yo hacía todo. Es que, o sea, en el momento, en mi empresa, en el momento en el que tuvimos más personal, éramos 15. Claro. Y la mitad eran desarrolladores. O sea, ¿quién hacía las ventas? Mi socio y yo. Él seguramente abría más las puertas en cuanto a permitir la entrada y yo seguramente aportaba más la visión, la ciencia, un poco el pitch de la empresa, ¿no? Pero es que tienes que estar sí o sí. O sea, ¿quién vende en una startup? Y es alguna lucha que yo tengo interna, bueno, más que interna, con las startups que asesoro o que me pongo. El CEO, el promotor, es quien tiene que vender, no puede estar en su despacho leyendo papers, si no, no te enteras de lo que pasa afuera. Y esa fue la magia de nuestra empresa, ¿no? Esa capacidad de estar mucho fuera, entender muchos targets distintos que podían usar nuestros servicios y pivotar los servicios hacia allí y jugárnosla. Y ya te digo, y muchas fallaron y probamos muchas más cosas. En industria, con aguas, o sea, probamos un montón de cosas que algunas de ellas no fueron nada fructíferas. Pero tienes que estar fuera. Desde la oficina no... Claro, pero eso es interesante, porque ¿tú crees que puede ser en algún aspecto un cuello de botella el darse cuenta de que has creado, incluso a posteriori, has creado una spin-off o una empresa con corte científico-tecnológico, tú a lo mejor vienes de un background científico y de repente o con el tiempo te das cuenta de que tú estás ahí para vender, o sea, que nadie puede vender por ti esa empresa, porque no todo el mundo, no todos los científicos tienen ese perfil, ¿no? Ya, eso es cierto.
También te diría que hoy en día hay tantos programas de incubación, de aceleración, hay mucha más información. Yo en 2011 no tenía ni idea de lo que era emprender. O sea, es que miraba empresas fuera de España y mucho más, startups y spin-offs, sí, conocía, pero no sé, no les veía que hicieran demasiadas cosas, la verdad sea dicha, ¿eh? Hoy en día es distinto, con todos estos programas que te digo de incubación, aceleración, el ecosistema, incluso las aplicaciones, cuando hacen sus peticiones de dinero, enseguida ya se les pregunta aspectos, ¿no?, de transferencia, ¿cómo ves esto? Ha cambiado todo. Aún así, aunque se sepa, hay una barrera muy fuerte a que ese promotor de una spin-off entienda que tiene que salir a vender. Y no muchos consiguen hacer el paso. Es muy complicado. Y ahí está un poco, yo creo, la diferencia entre ¿va a funcionar o no va a funcionar?, ¿no? Esa capacidad de entender que el promotor de una empresa es la empresa y lleva la empresa en su mochila allí donde va y tiene que vender, sea un servicio, sea un producto o sea una idea, porque estás buscando financiación. Es vender y vender. Y nadie nunca lo va a hacer mejor que el fundador o los fundadores o las fundadoras. Nunca, nadie. Lo otro es una réplica de tu discurso, ¿no? Albert, más claro agua. Oye, has comentado antes que, claro, siempre te has movido en grupos pequeños, o sea, en equipos de trabajo que no son muy numerosos, ¿no? Pero siempre llegas a un punto en el que ya te tienes que preocupar de otras cosas, ¿no? Entiendo que cuando empiezas todo es más yo hago las cosas, ¿no? Mi socio hace las cosas, somos varios, pero llega un punto en el que imagino que empiezan a aparecer otros problemas derivados del mero hecho de que sois muchos, ¿no? ¿Cuándo se da cuenta uno de eso, ¿no? De que de repente tiene que empezar a pagar bastante más dinero por cosas que solo es escalar la misma cosa, aparecen nuevos problemas, ¿no? ¿Cuándo se da cuenta uno de eso? A ver, de hecho, la progresión final de eso es incluso a lo mejor ver que necesitas recursos humanos, ¿no? Ya lo de pagar una nómina empieza esa cosa tan simple aparentemente, ¿no? Empieza a convertirse en un tema importante, ¿no? Y ya no cada uno de su padre y su madre, en fin, tienes que reclutar de repente a gente, hablamos de salarios, ¿no? Y se complica la cosa, ¿no? Sí. En mi caso siempre ha sido una cosa muy orgánica también, ¿eh? Ya te digo, como que si algo hemos hecho bien, o creo que es algo que tenemos en la cabeza, hablo en plural porque los socios obviamente han aportado muchísimo aquí, es contratar antes de hacer algo, ¿no? O contratar antes de que explotara alguna situación o que llegásemos al límite. Vale. Y jugándonos también la empresa muchas veces, porque a veces teníamos dinero para 3-4 meses y estábamos contratando personas, con lo cual arriesgando muchísimo a todos los niveles, incluso pues con las personas que entraban, ¿eh? Pero bueno, al final tampoco te queda otra que arriesgar, muchas veces. Por suerte, ha ido bien. ¿Cuándo te das cuenta que necesitas incrementar equipo? Cuando ya no puedes más. Es que es así. O cuando haces un movimiento estratégico para abrir una nueva línea o abrir un nuevo software, necesitas un programador extra y hacemos muchas pruebas de distribución o canales de venta propio. Cuando quieres hacer cosas distintas, hay que contratar cuando ya no puedes más. Pero eso sucede al cabo de un tiempo. Los primeros 1, 2, 3 años, el equipo fundador es el que lo hace absolutamente todo. Estas pruebas iniciales las hace el equipo fundador. Luego pones gasolina, ¿no? Yo siempre hablo de gasolina, ¿no? Pones gasolina hacia una dirección y ahí es cuando contratas pues, una persona de ventas. Y puedes seguramente hacerlo durante medio año y al cabo de medio año, y nos pasó muchas veces, medio año no funciona. Pues gasolina para atrás, porque es que no tenemos gasolina infinita, ¿no? Y eso lo vas probando inicialmente hasta que más o menos encajan las ideas, encajan las personas y llega un punto en el que al final, como CEO emprendedor, ya no estás tanto en la primera línea de fuego y se convierte más en una gestión de personas, gestión, bueno, de muchos aspectos, gestiones de egos, de ambiciones, de preocupaciones, de que el equipo digamos que se lleven bien entre ellos a nivel personal y profesional, seguridad. Hay muchos aspectos en los que de repente te empiezas a preocupar, ¿no? Muchas startups pasan una fase en la que la rotación aumenta, no consiguen a esos perfiles, no consiguen a esos equipos que se encajen bien. Las personas que van pasando son muy buenas, son muy válidas, pero no van encajando en las piezas hasta que de repente hace un clac, ¿no? Y hay un equipo que funciona. Y allí es cuando el CEO
también hace el movimiento de decir, vale, ahora empiezo a gestionar a este equipo que me está funcionando. Hasta ese momento haces un poco también lo que puedes, vas apagando fuegos, esta línea no funciona, me pongo yo, se me ha ido la persona de no sé qué, me pongo yo, ¿no? Pero el clic es muy interesante porque de repente eres un gestor de verdad. Allí empiezas tu carrera como CEO de verdad, ¿no? Y puedes pensar en estrategia, y puedes pensar en crecimientos, y puedes pensar en muchas cosas que hasta que no tienes un equipo estabilizado, potente, que se lleva bien y estable, pues no puedes. Claro. ¿Qué has aprendido a nivel de liderazgo de equipos? He aprendido que las personas somos muy complicadas, ¿vale? Pero a la vez es muy fácil. O sea, es una mezcla muy extraña, ¿vale? Y es así porque en mi vida lo vivo así. Las personas somos muy complicadas, pero llevar un equipo, en el fondo, es fácil, y si no está siendo fácil es porque algo no está bien alineado. O hay una persona que no está entrando en la dinámica del grupo y está toxificando, que a veces pasa. Entonces tienes que, pues, cambiar a esa persona. Malauradamente, en catalán, no sé cómo se llama, por mala suerte, no tienes que cambiar esa pieza. La gestión del equipo, si es tu objetivo, es fácil y al final se basa en cosas muy simples, y es trabajar tú como emprendedor, como CEO, trabajar para que ellos hagan bien su trabajo, entender las necesidades de hoy no estoy bien, me ha dejado mi pareja, mi hijo está enfermo, tengo una semana un poco más mala, entender eso, apoyar. Eso no quita que el trabajo no se tenga que hacer y tenga que salir, y hay unos deadlines, pero hay momentos en los que el liderazgo tiende a ser dictatorial, y yo creo que la base en una startup, en empresas más grandes, se pueden permitir lujos de ser más jerárquicos, más impositivos, pero en una startup hay que mimar a tu equipo. Ese equipo que es estable, hay que mimarlo, cuidarlo y potenciarlo, y trabajar como CEO cada día para que tengan mejores herramientas, puedan hacer mejor su trabajo, estén cubriendo sus expectativas profesionales, salariales también, ¿no? O sea, es trabajar para ellos y hacerle la vida más fácil. Todo lo contrario a apretarles, que trabajen horas extras y esto para mañana enviar. Yo nunca he enviado un mail un sábado. Esto para hoy. No, o sea, no sé, es un mínimo de humanidad, ¿no? Y creo que el liderazgo va hacia allí. Venimos de épocas, ¿no? Antaño, obviamente, el liderazgo empezó siendo muy, muy jerárquico, muy dictatorial, muy impositivo, ha ido cambiando. Hoy en día, yo se lo digo a las startups, hoy en día o tratas bien a tu equipo o te vas a quedar solo como manager. Y la gente ya no está para tonterías de aquí me aprietan un montón, me pagan poco, no me valoran, ahora me hacen hacer esto, mañana lo otro. Se ha de hablar las cosas, hablarlas, o sea, valorar a las personas, hablar y de tú a tú. Yo no lo veo de otra manera. Albert, ¿y te has encontrado alguna vez un problema de motivación, ya sea de tu equipo o incluso de ti mismo? De todo, de todo. Me he encontrado bajones de motivación dentro del equipo, me he encontrado sabotajes dentro del equipo, hackeos por personas que habían formado parte del equipo y se fueron enfadadas. He vivido muchas cosas de índole mala en el equipo, y a nivel personal también. Yo también he tenido bajones de motivación, de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué dejo de pagarme 4 meses mi salario y pago las nóminas de las personas? ¿Por qué estoy haciendo esto si me está yendo, ¿sabes? Me está yendo mal. Bueno, y si nos ponemos un poco más serios, cuando en los últimos años, digamos que sufrí una depresión bastante profunda hace un par de años, fruto también de los procesos de fusión y adquisición. Hubo muchísimos problemas internos en el equipo, se dividió el equipo, hubo robatorios, hackeos, hubo muchas, digamos, fue un momento muy tenso en el que las cosas salieron bien por buena suerte, pero no todo lo bien que podrían haber salido, ¿vale? Y eso me destrozó. Luego le sumas que me puse en un ambiente de trabajo, entré en una multinacional, ya tocado, ¿vale? Entré en una multinacional donde la carga de trabajo era extrema, las expectativas eran altísimas y había que dar el callo y había que estar allí, ¿no? Y eso, digamos que sostenido en el tiempo, me llevó a un problema de salud mental
potente que he tardado meses en superar. Por suerte ya estoy bien, ¿no? Ya estoy mucho mejor, pero me ha costado. O sea, y eso pasa, Manuel. O sea, es parte del camino del emprendedor. Cuando tienes tantas cosas que fallan, tanto esfuerzo puesto en un sitio, y aunque al final sea exitoso, pero has sufrido tanto, ¿no? Que las cosas se van acumulando. Y yo personalmente nunca trabajé el aspecto mental. Nunca me había puesto a trabajar las cosas. Yo gestionaba mis frustraciones, mis problemas, trabajando más, poniéndole más horas, esforzándome más, ¿no? Un poco la cultura del esfuerzo máximo, ¿no? Y por suerte hoy en día tengo muchas más herramientas, ¿no? Y se gestiona distinto. Esto, transmitirlo a los equipos también es importante. Haber sufrido bajones de motivación, depresiones personales, también me hace que cuando vuelva a tratar equipos más grandes, los trate distinto. Claro. ¿No? Creo que un poquito por ahí. Es más, este es el tipo de cosas que no se hablan todos los días. Que no se habla. Pero que realmente, bueno, a mí sí me las cuentan todos los días, pero lo que pasa es que desde otro punto de vista, ¿no? Pasan, claro, a los empleados les pasan también estas cosas, ¿no? Y hay veces que incluso por el propio ambiente, ¿no? de trabajo es cuando deciden irse a otra empresa o deciden cambiar, ¿no? Claro, es diferente cuando el proyecto no es tuyo, cuando sí es el proyecto tuyo. Entonces, en este caso, yo creo que es incluso más diferente o incluso más difícil de darte cuenta de las cosas, ¿no? Cuando es tu propio proyecto. Porque has estado tanto tiempo pensando en eso, ¿no? Que para ti es una cosa muy natural, ¿no? ¿Cómo se sale de eso, Albert? ¿De qué? ¿Cómo se sale de un momento malo a nivel anímico cuando tienes que seguir pagando las facturas y tienes a personas a tu cargo? Pues es jodido, seamos sinceros. Es muy complicado. Se sale, sobre todo, con ayuda. Es que no te queda otra. ¿Cómo se sale? Con ayuda profesional, si hace falta, con medicación que te ayude a soportar esos 3, 6 meses, lo que sea, y con muchas ganas. Y priorizando otras cosas que no sean solo el trabajo. Ya te digo, yo te hablo a mí de modo personal. Mi priorización siempre ha sido el trabajo, ¿no? Luego mi pareja, mi familia y mi vida, digamos, interna, mi cuidado personal siempre ha estado en lo último, ¿no? En el último escalón. Cambiar esa priorización es la base de todo. Primero yo, mi salud mental, mi salud física, poder hacer mi ejercicio y luego todo lo demás, ¿no? Si tú no estás bien o yo no he estado bien, el equipo se resiente, la empresa se resiente, todo el proyecto se resiente. Con lo cual, parar, recuperar, respirar y volver a arrancar siempre será una buena solución. Pero eso también, seamos sinceros, solo lo puedes hacer si un profesional te abre los ojos en ese aspecto, ¿no? Si los tienes cerrados totalmente, necesitas de ayuda psicológica para sostener todo este cambio. ¿Tú crees que se puede prever eso? O sea, no llegar a ese punto haciendo algo diferente antes. Porque claro, es la típica cosa que dejamos a un lado, ¿no? Porque no es prioritario a priori, pero que sí era prioritario. Ya, porque no te genera ingresos para la semana que viene para seguir pagando, ¿no? Yo creo que sí que se puede prever. También es cierto, como lo que decía muy al principio, ¿no? Solo quien ha ¿cómo se llama esto, no? Quien ha caminado por un camino entiende cuándo empezó y qué pasos ha ido siguiendo, ¿no? Yo hoy en día, y a veces lo pongo en LinkedIn, hay días que me despierto y estoy súper triste, ¿vale? Antes ni lo sabía. Y es algo que le pasa a mi cabeza. A veces se despierta y estoy triste y estoy más cansado de lo que debería estar. Hoy en día sé por qué. Entiendo el motivo. Miro hacia atrás. Estos 2 últimos días, estos 3 últimos días, ¿qué ha estado pasando? ¿Cómo he gestionado estos días? Ah, vale, Albert, que has tenido un mogollón de trabajo, mucho estrés, has tenido esta conversación difícil y además estás comiendo mal porque no tienes tiempo y además hace una semana que no sales a hacer deporte. Ponte las pilas con el deporte. Esto nada, en 3 segundos, ¿eh? Pienso esto, vale, sí. Me cojo las zapatillas, me salgo a correr 5 o 10 kilómetros, los que hagan falta, vuelvo y estoy distinto, ¿vale? Y al final es una actuación súper simple que yo he aprendido que a mí me funciona. A otra persona será otro tema. Esto es prevención, pero esto solo lo sé hoy. ¿Qué te ha pasado? Hace los últimos 39 años de mi vida no lo he sabido porque no he trabajado cómo soy internamente, mis triggers, ¿no? Lo que moviliza
esa parte mala de cada uno, ¿no? En mi caso es que me pongo triste, que me pongo negativo, ¿no? Hoy en día, cuando lo veo, actúo y se me pasa rápido, ¿sabes? Claro. Y si encima eres científico es casi peor, ¿no? El prestarle atención a estas cosas porque uno tiende a no hacerlo, ¿no? Correcto. Oye, antes has dicho una cosa que me encantaría pasar a esa parte, ¿no? Que es, has dicho, bueno, esto incluso pensé esto y lo comenté en redes sociales, ¿no? En LinkedIn. Sí. Tú sabes que yo soy un friki de LinkedIn, yo vivo en LinkedIn, ¿no? Y yo cuando descubrí el uso lógico de redes sociales, para mí fue un descubrimiento bastante importante, ¿no? Porque venía de no usarlas mucho, usar cosas más científicas, ¿no? O más para temas. Y me di cuenta de que cada persona decide cómo quiere utilizar una red social o para qué, ¿no? En tu caso, yo creo que eres un clarísimo exponente de una persona que en un momento determinado decide que va a usar mucho un canal, una red social, y va a generar esa marca personal que claramente te separa, ¿no? del Albert anterior, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta o cuándo decides empezar a utilizar LinkedIn, o no sé si te gustan también otras redes sociales, para generar contenido, para crear un ambiente, para crear tu marca, para crear esa red? Cuéntanos. Utilizando LinkedIn llevo muchísimos años, no sé, 9, no lo sé, no te sé decir. Pero como bien dices, Manolo, siempre había usado LinkedIn para promocionar, pues normalmente mi empresa, ¿no? Mis servicios de la empresa, lo típico, ¿no? Lanzo post de los papers, los últimos papers que han salido en el mundo, en este caso de la genómica, ¿no? De la bioinformática, lo que sea. Muy, muy científico, muy neutro, sin ningún objetivo. Y eso lo he ido utilizando durante muchos años, sin ningún, como te digo, sin ningún tipo de objetivo. En enero de este año dejo la multinacional, ¿vale? Me salgo de la multinacional y decido que tengo que hacer algo con mi vida, ¿vale? Así de llano y así de simple, muy de vuelta a los orígenes de, vale, no sé qué hacer con mi vida. Por suerte me podía sostener una temporada con ahorros, con lo cual dije, Albert, con calma, vamos a ver qué quieres hacer. Y empecé mi proceso casi que de automentorizaje y como si yo fuera una startup, ¿no? En qué eres bueno, en qué no eres bueno, qué te gusta, qué no te gusta, dónde disfrutas, qué es lo que no te gusta, nada, ¿no? Un proceso muy interno de movilización y fruto de ello entendí que si iba yo a movilizarme como persona, como freelance, como alguien que no quiere trabajar en una multinacional o en una empresa al uso, necesitaba ser distinto, necesitaba crear un lenguaje, un discurso distinto, ¿vale? De hecho, mi primer post, si vuelves a enero, ¿vale? Mi primer post es lo mal que estoy, ¿vale? O sea, mi depresión que he pasado y, bueno, porque creo que fue el 1 de enero o 31 de diciembre, no me acuerdo. Pero ese fue mi primer post y entendí que esa red social no deja de ser social. Había leído mucho, o sea, llevaba tiempo leyendo y tal, pero entendí que exponerte como persona te crea, lo que has dicho muy bien, te crea una marca y no dejas de ser menos profesional por de vez en cuando expresar sentimientos, opiniones. Yo de vez en cuando envío un selfie así, mira, estoy corriendo y explico estas cosas, ¿no? Es que si no salgo a correr cada día o cada 2 días, mi cerebro baja, las endorfinas me bajan, lo noto y empiezo a ser una persona que no quiero ser. Eso es un mensaje profesional muy potente, aunque quizá no sea lo habitual, ¿no? Y empecé con ello y me prometí a mí mismo que iba a generar un contenido para ir creando una especie de marca personal que a día de hoy tampoco sé muy bien ni qué es, ni de unos objetivos muy claros, pero te voy a ser sincero, muy buena o gran parte de lo que estoy haciendo a día de hoy profesionalmente, estoy seguro que la base viene de esta creación de contenido, no diario, pero casi diario, ¿no? De ir trabajando y me sirve, además, para vaciar mi cabeza. Vacío mi cabeza de contenido, de emociones, de feelings, de intenciones, de cosas que me gustan y también, pues, mis frustraciones, ¿no? Y el otro día, hoy publicaba, pues, ostras, llevo un par de días que solo veo startups que no están muy bien estructuradas de inicio, ¿no? Bueno, pues yo lo digo y crea un debate y es sano. Eso es ser profesional, ¿no? Y además, y ya acabo con esto, ¿no? Es que aprendo un montón.
estoy aprendiendo a escribir, estoy aprendiendo a ser directo en mis mensajes cuando pretendo serlo. Hago una newsletter donde hablo de cosas más teóricas, ¿no? Métodos, estrategias. Es que no paro de aprender. Escribía estrategias sobre ventas hace un par de días, llevo 2 días aplicando exactamente esa estrategia. Y es que funciona, ¿sabes? O sea, es mucho más que solo estar allí, darle un like. Y a mí me está funcionando. Veo gente, me dice, hey, te sigo en LinkedIn, que no lo hago por ser famoso, ni pretendo eso, ni es esa parte de ego que la rompí con toda esta trayectoria, rompí con esa parte de ego que siempre existe, pero la tengo muy, muy, muy pormenorizada. Es por aportar, es por generar esa comunidad y me alegra un montón cuando me reúno con una startup y me dices que te sigo en LinkedIn y muchas de las cosas que publican nos sirven en el día a día. A mí me alegra un montón porque me genera un esfuerzo espectacular estar allí, que son muchas horas pensando, creando contenido, etcétera, etcétera. Pero hay un retorno. Yo lo veo clarísimo, hay un retorno y creo que toda persona, freelance, por supuesto, consultores, por supuesto, pero incluso una persona que tenga un trabajo más habitual, ¿no? También puede tener una marca personal, posicionarse y seguro que le van a caer ofertas, porque es que a mí me han entrado ofertas de trabajo, ofertas de CEO de una startup de no sé dónde, por LinkedIn directamente. No es rápido, también tengo que decírtelo. Yo llevo 10 meses publicando casi a diario y ahora empiezo a ver resultados. Y no son en millones de visualizaciones, son resultados de pues, personas que confían en ti porque saben que hay un contenido detrás que puedes ofrecerles. No sé, es mi pequeña experiencia. Roberto, me encanta que nos digas que sigues aprendiendo, porque yo creo que también nosotros hemos aprendido bastante hoy con tu podcast, ¿no? Y esta pieza de contenido creo que se añade, ¿no? a tu trabajo diario. Albert, ya vamos a terminar, pero si tuvieras que volver atrás y darle un buen consejo al Albert que comenzó biotecnología, ¿qué le dirías? ¡Wow! ¡Wow, qué bestia! Esta me la voy a tener que pensar, ¿eh? A ver, buen consejo. Te diría muchas cosas, pero que me vengan en la cabeza. Que las carreras profesionales no son lineales. Hoy lo sé, pero en ese momento era como muy enfocado a voy a hacer investigación y solo investigación. Y lo pasé muy mal cuando decidí dejar la investigación. Y durante años me persiguió ese no eres investigador, ese no eres doctor, me persiguió durante muchos años. A ese Albert le diría, tranquilo, tío, o sea, hay unas salidas espectaculares. Yo me he creado mis puestos de trabajo. Lo que estoy haciendo hoy en día de trabajo, igual de aquí 2 años ya no me funciona. Pero me lo he creado en estos 6, 7 meses que llevo visionando ayudar a startups. Ahora empieza a funcionarme, pero durante muchos meses no fue así. Bueno, es pensar que las carreras profesionales no son lineales, que te las puedes crear tú, pero que no te viene nada dado tampoco, ¿eh? O sea, tienes que esforzarte. También te diría que donde no estás a gusto, vete rápido, ¿vale? Yo me he encontrado en situaciones no estando a gusto y eso es lo que me llevó a tener que parar de verdad. Cuando no estás a gusto en un sitio, obviamente hay que darles oportunidades, hay que analizar si es una cosa tuya, del entorno, de una interacción con otra persona en concreto. Pero una vez analizado, si el resultado final es que no te sientes bien, salta rápido. Yo he sostenido muchas situaciones que no debería haber sostenido y eso tiene sus consecuencias. Y que al final no todo es dinero, que hay momentos en las carreras donde tu salario es más alto, momentos en los que es más bajo. Eso no te define como persona, eso no define tu valúa en tu empresa o en otra empresa. Eso es la realidad. Subidas, bajadas, no linealidad, probar, intentar, jugar. ¿Que no sale bien? Vuelves al inicio, ¿no? Dependiendo de la situación también de cada persona, pero no sé, yo veo personas que están como muy encasilladas en un entorno muy concreto, aburridas no como personas, no ellos que se sienten aburridos, muy lineales y el discurso es que no sé, esto es lo que sé hacer, no sé si cambiar, si probar. Bueno, pues cambia y lo peor que puede pasar es que no te guste, pues vuelves a cambiar, ¿no? No, es que se tarda 3 meses en cambiar. Ya, bueno, pues es lo que hay, no sé. No sé, el mensaje sería ese, probar, jugar, cambiar,
yo creo que el Albert de hoy es fruto de haber vivido muchísimas experiencias, muchas de ellas igual ni pensadas, pero de no parar de probar, jugar, investigar, intentar mejorar, intentar hacer las cosas desde dentro, no solo por dinero, no solo por ego, no solo por ser alguien, ¿no? Desde dentro. Y eso yo creo que es la clave. Muy bien. No tengas miedo, sigue buscando, ¿no? Encuentra tu camino y ahorra por si... Eso sí, y las cosas van mal. Muy bien, sí, Albert, sí. Pues ha sido un auténtico gustazo hablar contigo en este podcast. Seguimos hablando. Un placer, Manolo. Seguimos hablando. Mil gracias. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.